Hoy vamos a hablar de la rivalidad internacional más antigua del mundo del fútbol. Un partido que es mucho, pero que mucho más que 90 minutos. Es en realidad un espejo de la historia, de la política y de la identidad de dos naciones que, para bien o para mal, comparten la misma isla. A ver, vamos a meternos de lleno. La pregunta parece increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un simple partido de fútbol pueda contener un siglo y medio de tensiones, de orgullo, de caminos que se separan? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a intentar desgranar hoy. Mirad, para que nos hagamos una idea de la carga que tiene este partido a día de hoy, solo hay que echar un vistazo a la política reciente. La división es total. Por un lado tienes a Escocia, que votó en masa por quedarse en la Unión Europea, y donde el independentismo es un tema que está sobre la mesa constantemente. Y por el otro, a Inglaterra, que fue el gran motor del Brexit. Son dos trayectorias opuestas que, claro, convierten cada choque en el campo en algo mucho más personal. Pero para entender de verdad de dónde viene todo esto, hay que viajar muy atrás en el tiempo, a los orígenes de todo. Y lo más curioso es que esta historia no empezó en un estadio, no, empezó en las páginas de un periódico. Antes del primer partido oficial ya se habían jugado algunos amistosos en Londres. Pero había un pequeño gran problema. El equipo que se suponía que era Escocia estaba formado en realidad por escoceses que vivían en Londres. Inglaterra los ganaba con facilidad y claro, en Escocia esto sentó fatal. Decían que esa no era su verdadera selección. Así que al final el club más potente de Escocia por aquel entonces, el Queen's Park de Glasgow, recogió el guante y dijo: «Vale, venid a jugar a nuestra casa». Y así llegamos a este momento que es historia pura. El 30 de noviembre de 1872, que no es una fecha cualquiera, es San Andrés, el patrón de Escocia. Delante de 4.000 personas en Glasgow se jugó el primer partido internacional de fútbol. El resultado, un empate a 0. Pero lo que nació ese día fue muchísimo más importante que cualquier marcador. Ahora, lo más interesante de estos inicios es el ambiente. Nada que ver con la hostilidad que vendría después. Las crónicas de la época, como esta de la revista The Field, hablan de un fiestón, de respeto mutuo. El público aplaudió por igual a los dos equipos. Era, sencillamente, una celebración del fútbol. Y de hecho, Escocia no solo compitió, sino que fue la gran dominadora durante los primeros años. ¿Su secreto? Pues una innovación que para la época era ciencia ficción. Un juego de pases cortos, de combinaciones. Algo que chocaba de frente con el estilo inglés, que era todo físico, carreras y pelotazos. Los escoceses, vamos, es que estaban jugando a otra cosa. Pero, como os podéis imaginar, esa deportividad, ese buen rollo de los primeros años, pues no duró para siempre. Con el tiempo, el orgullo nacional empezó a transformarse en algo bastante más oscuro y tribal. El cambio no fue de un día para otro, fue poco a poco. Después de las guerras mundiales, el partido se convirtió en una cuestión de honor patrio. Luego, en los 70, la plaga del juliganismo que arrasaba el fútbol inglés saltó a la selección. El punto de no retorno, sin duda, fue en 1977. La cosa se puso tan fea que en 1989 se tomó una decisión radical. Se acabó el partido anual. No se podía garantizar la seguridad. Y si hay una imagen que lo resume todo, es esta. Escocia gana 2-1 en Londres y su afición, la famosa Tartan Army, invade el césped sagrado de Wembley. La imagen de los hinchas rompiendo las porterías para llevárselas como si fueran un trofeo dio la vuelta al mundo. Se convirtió en el símbolo de cómo la celebración se había pasado de rosca hasta convertirse en puro caos. Y esto nos trae hasta la situación que tenemos hoy, que es una paradoja total. Porque el fútbol ha cambiado muchísimo, pero la intensidad de esta rivalidad, lejos de desaparecer, parece que se ha transformado y en cierto modo ha ido a más. Mirad qué cosa más curiosa. Por un lado, la calidad en el campo, sobre todo del lado escocés, no es la que era en sus épocas doradas, seamos sinceros. Pero, por otro, la intensidad emocional se ha disparado. Cuanto más se separan sus caminos en lo político, más se convierte el partido en una batalla por la reafirmación nacional. Es casi como si la energía que falta en el césped se hubiera ido directa a las gradas y al debate público. Es que en 150 años la rivalidad ha dejado para el recuerdo momentazos de todo tipo. Desde la paliza histórica del 9-3 que Inglaterra le metió a Escocia en el 61, hasta la gesta escocesa del 67, ganando a una Inglaterra que acababa de ser campeona del mundo. Se llegaron a autoproclamar campeones del mundo no oficiales. Y cómo olvidar ese golazo de Paul Gascoigne en la Euro del 96. Pura historia del fútbol. Vale, hemos recorrido los orígenes, el conflicto, la paradoja actual, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente capítulo que le espera a esta saga que parece no tener fin? Al final, la clave de todo es esta. El campo de fútbol nunca es solo un campo de fútbol. En una Escocia-Inglaterra es y parece que seguirá siendo un espejo donde se refleja la historia de una relación complicadísima, a veces amistosa, a veces hostil, pero siempre intensa. Y esto nos deja con la pregunta del millón, la que lo une todo.
Con el debate sobre la independencia de Escocia al rojo vivo, la cuestión es inevitable. ¿El próximo partido que jueguen será entre una nación y su vecino o entre dos países completamente independientes? Como veis, el próximo capítulo de esta rivalidad está, literalmente, todavía por escribirse.